global. Eso es. Bien, entonces hoy día nos vamos a dedicar a las cargas trifásicas equilibradas y desequilibradas en estrella. Entonces, para eso vamos a pasar aquí, cargas trifásicas en estrella. Espero que estén viendo la pantalla. Voy a dejar aquí el dedito del chat. Ahí, por si alguien escribe en el chat. Bueno, fíjense la diferencia ahora. En el caso de la estrella, tenemos, como ya lo habíamos visto hace un tiempo, al principio de esta asignatura, habíamos visto que la estrella tiene, al igual que el triángulo, tres puntas, pero la diferencia es que hay un punto central. Y ese punto central nosotros le llamamos el neutro. ¿Ya? Y entonces las cargas se conectan entre este punto central o neutro y los extremos, A, B y C. Entonces, en este caso vamos a tener ZA, ZB y ZC, y nuevamente una sola, en este caso una sola, un solo subíndice, ZA, ZB y ZC, porque se conectan todos con el neutro. Entonces no se coloca el AN ni BN, sino que solamente ZA. Si ustedes recuerdan cuando hicimos la transformación estrella-triángulo, también pues, en el caso de la estrella teníamos un solo subíndice, en el caso del triángulo dos subíndices. Aquí mantenemos la misma forma, solo que aquí estamos trabajando con impedancias, es decir, un conjunto de resistencias, inductancias y capacitancias que forman una impedancia en definitiva. Ahora, aquí sucede una situación bastante especial. Fíjense que entre el punto A y el punto B, ya sea de la generación, recuerden que el ABC que está aquí al lado izquierdo es la fuente, la generación, ¿no es cierto? Entre A y B tenemos el voltaje B sub AB, entre B y C tenemos el voltaje B sub BC, que sería lo que nosotros habíamos denominado voltaje de línea, y entre A y C tenemos el voltaje AC, que sería el voltaje de línea. Sin embargo, respecto del neutro, tenemos un voltaje distinto. ¿Ya? Y no podemos decir que B sub AN en rigor es B sub BN, porque también está B sub CN de por medio. Entonces, lo que interesa aquí es que nosotros calculemos cuánto vale B sub AN, B sub BN y B sub CN, porque con eso podemos calcular la corriente que va a circular por cada una de las impedancias, por ZA, por ZB o por ZC. Ahora, sucede otra situación bastante especial aquí, que en la impedancia ZA, o por la impedancia ZA, va a circular la corriente ISUA. Fíjense que la corriente ISUA, que es la corriente de línea que habíamos llamado en el caso anterior, ¿no es cierto? La corriente de línea, mantenemos el nombre de la corriente de línea. Llega a este nodo A, pero no hay otra salida, solamente la única salida es la que conecta el nodo A con el neutro a través de esta impedancia ZA. Por lo tanto, esta corriente ISUA es la misma que circula por ZA. Sucede lo mismo en los casos de IB y de IC. Entre IB, entonces IB circula por ZB e IC va a circular por ZC. Nuevamente podemos calcular esas corrientes, I sub A, I sub B y sub C, pero ahora necesitamos conocer el B sub AN, B sub BN y B sub CN. Esa información necesitamos tenerla para poder calcular nuevamente a través del uso de la ley de Ohm, entonces poder calcular las corrientes I sub A, I sub B y sub C. Ahora, aquí en este caso, la corriente de línea es también la corriente de fase, es decir, recordemos que nosotros, cada una de las impedancias, tanto del triángulo como en este caso de la estrella, cada una de las impedancias que conforman la carga le llamamos la fase. Entonces aquí tenemos una fase, la fase A, la fase B y la fase C. Y va a suceder en el caso de la estrella, que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Si ustedes recuerdan en el triángulo, el voltaje de línea era igual al voltaje de fase y había una diferencia entre las corrientes de línea y las corrientes de fase. Ahora, las corrientes de línea son iguales y los voltajes son distintos. El voltaje de fase, B sub AN, B sub BN y B sub CN, son los voltajes que le vamos a llamar voltajes de fase, y los B sub AB, B sub BC y B sub CA son los voltajes de línea. Y esos ya no son los mismos. Entonces ahí tenemos la diferencia por el lado de los voltajes y no por el lado de las corrientes, como el caso del triángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto?
Eso es. Ahí. Entonces, la relación entre, bueno, después vamos a ver esa otra relación, pero vamos a encontrar que el voltaje de fase, debido a que, el suministro, la fuente está simétrica, entonces el voltaje de fase, que sería el V sub AN, el V sub BN y V sub CN, va a ser igual al voltaje de línea dividido por la raíz de 3 ahora. Cuidado con la diferencia. Recuerden que si dividimos por raíz de 2, estamos transformando de valor máximo a un valor efectivo. Pero ahora tenemos que dividir por la raíz de 3. La raíz de 3, voltaje de línea dividido por raíz de 3, es igual al voltaje de fase. Siempre el voltaje de línea es mayor que el voltaje de fase. Entonces, para poder calcular B sub AN, B sub BN y B sub CN, debido a que los valores de BAB, B sub BC y B sub CA van a ser iguales, recuerden que esto está simétrico, entonces tienen que ser iguales. Para que sean iguales, entonces, podemos calcular el voltaje de fase en magnitud, AN, BN y CN, como voltaje de línea dividido por la raíz de 3. Ahora, respecto del ángulo, tenemos que tener cuidado del ángulo que va a tener este voltaje, porque eso va a depender de, el ángulo que tenga, perdón, de la secuencia con la cual nosotros estemos va a depender de la secuencia que tenga la fuente. ¿No? Recuerden que tenemos secuencias distintas y al tener secuencias distintas los ángulos cambian. Y por último, el cálculo de las corrientes I sub A, I sub B e I sub C, o sea, las corrientes de fase, que son iguales a las corrientes de línea en este caso, le hacemos a través del uso de la ley de Ohm. B sub AN dividido por ZA, B sub BN dividido por ZB, y B sub CN dividido por ZC. Lo otro que va a ocurrir aquí en este neutro, en esta línea neutro que vamos a tomar aquí, vamos a conectar un cable aquí por la línea neutra, y fíjense ustedes lo que sucede. Esta corriente I sub A va a llegar al neutro, esta corriente I sub B va a llegar al neutro, y esta corriente I sub C va a llegar al neutro también. La suma de las tres corrientes va a ser igual a la corriente que va a circular por el neutro. Es decir, vamos a tener, y aquí lo puse expresamente, menos I sub n igual más I sub A, más I sub B, más I sub C, y la suma de todo esto tiene que ser igual a 0. En otras palabras, tiene que cumplirse la ley de corrientes de Kirchhoff. Las corrientes que entran al nudo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. Y en este caso estarían entrando I sub A, I sub B, I sub C. Recuerden que estas corrientes, las corrientes A, B, C y la corriente por el neutro son fasores. Entonces ahí tenemos que tener ese pequeño cuidado de que sí, estos son fasores. Un segundito. Bien, entonces, dado eso, lo primero es que vamos a calcular las corrientes, los voltajes y las corrientes en el triángulo, dado una carga trifásica equilibrada, ¿no? Que está en estrella. Entonces ya sabemos que las tres cargas, cuando las tres cargas son exactamente iguales, estamos hablando de una carga equilibrada. Si las cargas tienen algún valor distinto entre ellas, entonces estamos hablando de desequilibrio. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Que las corrientes que circulan por la impedancia, ya lo vimos ya, se van a denominar corrientes de fase, y en este caso lo esperable es que las tres sean iguales y desfasadas en 120 grados. Entonces, para que veamos eso, les voy a pedir que hagan este cálculo. Sea un conjunto de cargas dispuestas en estrella con impedancias de 5 ángulos 45 cada una, ZA, ZB y ZC valen 5 ángulos 45 grados, y tienen un voltaje de línea efectivo de 380 volts en secuencia positiva. O sea, B sub AB, B sub BC y B sub CA son 380 volts, voltaje de línea. Entonces, les voy a pedir que calculen las corrientes de línea, I sub A, I sub B, I sub C, la corriente del neutro, I sub N, que no está dibujado aquí, pero es un cable que va aquí hacia afuera,
Ese sí suele. Y calculen eso por ahora. Mientras yo voy a hacer otro cosito, pero voy a estar atento si tienen alguna duda. ¿Está claro lo que hay que hacer? ¿Alguna duda de lo que hay que hacer? Simplemente aplicar la idea. De hecho, ahí está el desarrollo. ¿Ya? Y pueden verificar la secuencia positiva. Recuerden que la secuencia positiva ahora estamos trabajando con, les voy a mostrar antes de, les voy a mostrar cuál es la, estamos trabajando con secuencia positiva aquí, pero con estas tablas de aquí abajo. P sub AN, P sub BN y P sub CN. De ahí nacen estos voltajes de fase. Fijan, ángulo 90 menos 30 y menos 150, porque dice secuencia positiva. Ok, entonces vamos al ejercicio. Ahí. Unos 5 minutos para hacerlo. Bien, ¿cómo van con el cálculo? A ver, cuéntenme. Un detalle tengo que comentarles aquí que los 380 al dividido por raíz de 3 se redondeó aquí a 220 volts porque eso es lo que tenemos habitualmente nosotros en nuestro domicilio.
Coméntenme respecto a los cálculos, si alguien ha podido hacer el cálculo, lo pueden seguir acá. Profe, yo llego a lo mismo. Ya, muy bien. Entonces, si llegaron los mismos resultados, analicemos un poco, revisemos un poco los resultados. Fíjense que la corriente I sub A, I sub B y sub C, o sea, las corrientes de fase, primero que nada tienen la misma magnitud, 44, 44 y 44. Entonces ya tenemos un indicio de la simetría, ¿no? De que al estar equilibrado, entonces la estrella, al estar equilibrada la estrella, eso es, las corrientes debiesen también estar equilibradas. Veamos si es cierto. Ya tenemos un indicio, la magnitud es la misma. Veamos la diferencia angular entre 44 y 75, si sumamos esto, 7 y 4, 11 más 1, 12. 120 grados tenemos aquí. Entre 75 y 195, o menos 75 y 195, hacemos la diferencia, vamos a tener 120 grados. Y entre estos 45 y los 195 también tenemos 120 grados. Entonces, nuevamente encontramos de que las corrientes tienen la misma magnitud y están diferenciadas en 120 grados entre ellas. ¿En qué ángulo se separaron del voltaje? Fíjense que el voltaje peso AN es 220 ángulo 90 y la corriente es 44 ángulo 45, o sea, entre 90 y 45 y tenemos 45 grados de diferencia. Entre menos 30, que es el voltaje P sub Bn, menos 30 y la corriente que es de menos 75, la diferencia angular aquí es 45 grados, o sea, ¿quién está generando las diferencias angulares entre voltaje y corriente respectiva? Es la impedancia, es lo que hemos visto siempre. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no hay ninguna diferencia respecto de los otros cálculos, y la interpretación es la misma. Lo mismo sucede con la corriente I sub C. B sub Cn tiene un ángulo de menos 150, y la corriente tiene un ángulo de menos 195, la diferencia angular entre estos dos son los 45 grados que dan la impedancia. Ok, eso debiese estar bastante claro porque no hay mucho más hay que ver, hay que hacer el dibujo, hermano. Lo vamos a hacer enseguida. Pero antes de hacer el dibujo, quiero que me calculen esto, la corriente del neutro. Entonces, para calcular la corriente del neutro, nosotros dijimos que la corriente del neutro, que es un conductor que va aquí, que no lo tengo dibujado en este dibujo, es I sub A más I sub B más I sub C, o sea, la suma de estos tres valores. Entonces, si hacemos la suma de esos tres valores, cuéntenme a qué valor llegan. Recuerden que es una suma de fasores. Complejos. Entonces, 44, ángulo de 45, la primera corriente. La segunda corriente es 44, ángulo de menos 75. Y la tercera corriente es 44, ángulo de menos 195. ¿Qué resulta hacer esa operación? 2-0. ¿Cero? Sí. Sí. Veamos. Ya tengo los datos aquí puestos. Signo igual. 0, la parte real. Y 0, la parte compleja. Bien. Y entonces si lo pasamos a polar, va a ser 0, ángulo de 0. Miren qué casualidad. Fíjense que las tres corrientes, la suma de estas tres corrientes, llega a una corriente por el neutro igual a 0. Entonces, ¿estará bien eso? ¿No nos habremos equivocado en alguna parte? Pongámoslo un poquito en duda. Pero para poder salir de la duda, hagamos lo siguiente. Dibujemos el diagrama fasorial.
O sea, los cálculos están bien hechos, ustedes lo hicieron, llegaron al mismo valor, yo los tengo hechos, llegamos al mismo valor. Entonces, dibujen ustedes, por favor, en una hojita el diagrama fasorial y traten de respetar los ángulos y las magnitudes para que así se pueda tener un buen resultado. Bien, todas las magnitudes son iguales, los ángulos se diferencian un poco. Profe, Dígame, disculpe que está un poco perdido, pero para los ángulos, ¿cómo debemos tomar los ángulos? ¿Desde qué posición? En el eje X. en el eje X, en el sentido antihorario, positivo, y en el sentido horario, negativo, que es la forma normal de medir ángulos. O sea, esto es menos 75 y menos 195 los pueden transformar en positivos, eso no es problema. No sé si para allá iba orientada la pregunta. ¿O no era eso la pregunta? No, ahora creo que creo que sí, no sí entendí una pregunta. A ver, pero mire, voy a... Aquí, por ejemplo, aquí yo tengo un eje, ¿no es cierto? Ahí. No me quedo muy rectangular, pero no importa. Perdón, sí, vale. Aquí yo tengo el eje, lo voy a aumentar un poquito esto. Entonces, si mi primer valor es 44 ángulo 45, entonces yo voy a insertar aquí para diferenciar el otro, voy a colocar una flechita. 45 grados debiese medirlo ahí justo en el centro, ¿no es cierto? Ahí tendría los 45 grados, que sería la primera correcta. Esa sería I sub A. Y sub B dice que es 44 ángulo de menos 75. Entonces, para eso yo inserto otra. No quiero tomar la flecha. Ahí. Entonces aquí voy a tener otra flecha que debiese tener la misma magnitud que la flecha anterior. Ahí. Porque miden lo mismo, ¿no es cierto? Debe ser así, igual que esa. Pero aquí en los 75 grados los mido respecto. Este es mi cero. Entonces voy a tener los 75 grados por ahí aproximadamente. 75, 80, 90, un poquito más. Por ahí, una cosa así. Aproximadamente ahí. Las magnitudes son las mismas. Entonces fíjense que 45 y 75, la diferencia angular entre estos dos son 120 grados. O sea, aquí entre esta flecha y esta otra que he dibujado aquí abajo, hay 120 grados. Y lo estoy midiendo, el ángulo de esta corriente que sería I sub B, la estoy midiendo hacia abajo. Hacia abajo. Y este ángulo lo estoy midiendo hacia arriba. Entonces, el sentido positivo es este, el sentido negativo para abajo. Y los 195, entonces voy a copiar esta flecha mejor. Más rápido así. Eso. Entonces, coloco en el eje ahí. Y los 195, fíjense que ahí tengo 180, 15 grados más. Por ahí debiese tener los 195 grados aproximadamente. O sea, este mismo ángulo debiese tener aquí. Aquí tengo 15 grados y aquí debiese tener 15 grados. Aproximadamente es eso. Entonces, el ángulo de este fasor, que sería I sub C, lo mido desde abajo. O bien el complemento. 360 menos 195 me dan aquí 180, 175 grados. Leyéndolo en sentido positivo. Entonces, ahora la idea es sumar estas tres corrientes. Tengo la sensación de que este está un poquito más cortito. No me da la posibilidad de hacerle todo muy bueno. Ahora, para poder sumarlos, lo que yo puedo hacer es que tome uno y pongo el otro a continuación de este. Supongamos que
voy a partir por este fasor, por cualquiera, puedo partir por cualquiera. Este es, a ver, veamos, seamos ordenados. Este es I sub A, este aquí abajo es I sub B y este es I sub C. Entonces, si tomo I sub A y le sumo I sub B, en rigor lo que tengo que hacer es tomar este y tirarlo para allá. ¿No es cierto? Y por lo tanto, esta suma debiese ser I sub A más I sub B. Si ahora I sub A más I sub B le sumo I sub C, que sería este, debiese volver al origen. Entonces, no está muy claro en el dibujo. Pero veamos lo que tengo acá. Aquí está hecho. No estoy seguro si... Sí, este está bien dibujado. ¿Ya? Entonces, esto creo que lo tengo hecho así. Los tres valores, la corriente. Ya, entonces, para poder dibujar el diagrama fasorial, aquí lo tengo. El diagrama fasorial, mis ejes de origen, o mi fuente, el valor de mi fuente es este. B sub AN, B sub BN y B sub CN. ¿Por qué? Porque son estos, porque estamos hablando de secuencias positivas. Recuerden que partimos con la secuencia positiva. Entonces, aquí se han dibujado las corrientes, I sub AN o I sub A, I sub BN o I sub B, I sub CN, que es I sub C. Las corrientes de fase o corrientes de línea, que en este caso, en el caso de la estrella, corresponde. Y entonces, si hacemos la suma de estas tres corrientes, nos debe dar la corriente por el neutro. Entonces, si yo sumo, este es I sub B, la suma de esos dos, eso sería I sub B, y hasta ahí sería I sub B. Pero si I sub C lo sumo a esto, entonces es como si yo tomara este, no lo puedo tomar. Es como si yo tomase este fasor, lo toco, lo coloco encima y voy a llegar al punto centro. Por esa razón es que la corriente por el neutro es cero. Ahora, fíjense que el detalle este no es menor. Y esto ocurre toda vez que tenemos una carga trifásica equilibrada. Solamente cuando la carga trifásica es equilibrada, la corriente por el neutro es cero. Solamente en ese caso. El resto del trabajo sigue siendo lo mismo que estábamos haciendo en el caso de del triángulo. ¿Ya? Solo que hay que tener cuidado ahora cuáles son los voltajes que debemos utilizar. Ya, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Profe, Dígame. ¿el día viernes va a ser alguna ayudantía? Sí, sí podemos hacer ningún problema. Hacemos unos ejercicios. Ok, muchas Yo gracias. les recomiendo que ustedes repitan estos ejercicios que están aquí y usen la otra secuencia. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí los mismos valores incluso, pero utilizan secuencia negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué debiese pasar? Es que los ángulos van a cambiar. Los ángulos de I sub A, I sub B e I sub C van a cambiar. Y este diagrama fasorial se va a invertir. Es decir, B sub AN no va a estar aquí a 90 grados, sino que va a estar a menos 90 grados. Pero la corriente por el neutro tiene que ser la misma. Es decir, la corriente por el neutro va a ser 0, 0 más J0, o 0 ángulo 0 grados. ¿Ya? Profe, Dígame. los ángulos siempre los tomamos del eje X, positivo. Claro, siempre los ángulos tienen que tomarlos del eje 0 que conocemos siempre, que es el horizontal. ¿Ya? Recuerden que voy a volver un poquito atrás para que comprendamos bien de dónde salen todos estos ángulos. Fíjense que al principio, aquí, nosotros dijimos que dejábamos este voltaje, el B sub B, en 0, como nuestra referencia. En forma arbitraria, esto es absolutamente arbitrario, o sea, estos ángulos corresponden a esta especificación de dejar B en 0. ¿Ya? Entonces, cuando formamos este triángulo aquí, los ángulos que se producen aquí corresponden a este eje.
Y por lo tanto el 0 es nuestro eje horizontal que siempre hemos utilizado. Ahí partimos midiendo los ángulos. Entonces, si hacemos en sentido antihorario, entonces medimos los ángulos positivos. Si hacemos el giro en sentido horario, entonces los ángulos se miden en forma negativa. Es los mismos conceptos. Entonces siempre los ángulos es conveniente medirlos, se miden respecto de un eje cero. ¿Ya? Y estos ángulos están medidos respecto de este eje cero que es B sub BC, que se eligió, como les digo, se eligió arbitrariamente. En la literatura uno podría encontrar que, por ejemplo, el B sub AB es el ángulo cero, pero se van a dar cuenta que los otros van a estar diferenciados en 120 grados. Entiendo que la más común es usar B sub BC como eje de referencia, o sea, en 0 grados. Perdón. Y entonces fíjense que nace 120, 0 y 240 en el caso de los voltajes de línea, y en el caso de los voltajes de fase que corresponden a la secuencia ABC, los ángulos son estos que están mostrados en este triángulo. B sub AN 90 grados, este menos 30 y menos 150. Y en el caso de la secuencia negativa, fíjense que B sub AB se va hacia abajo, por eso está en 240, y el B sub CA, que estaba en 240, sube y pasa a ser 120 grados. O sea, el triángulo se invierte. Toman este triángulo y colocan el A acá abajo y van a tener este triángulo aquí. Y van a tener estos ángulos. Entonces, este dato de aquí, secuencia negativa. Este otro dato de acá del lado izquierdo, secuencia positiva. Entonces, por eso es importante saber con qué secuencia se está trabajando. Entonces, si ustedes se fijan, en los ejercicios que hemos desarrollado, tanto en estrella como en triángulo, aquí tenemos 380 volt y secuencia positiva. Este mismo lo pueden desarrollar con secuencia negativa. Van a cambiar los ángulos, pero el resultado, conceptualmente, tienen que ser exactamente los mismos. Conceptualmente. Aquí tienen una carga trifásica desequilibrada, otro valor equilibrado con secuencia positiva, también pueden usar secuencia negativa. Y lo que van a encontrar es que este diagrama fasorial está invertido. ¿No? Es como si lo tomaran sobre este eje P sub BC y lo giraran, dieran un giro hacia abajo. Entonces B sub AB se va a venir a donde B sub CA y B sub CA va a subir. Y por lo tanto, todos estos ángulos, todas estas corrientes, van a cambiar de ubicación. En el caso del triángulo desequilibrado, también esto está hecho sobre la base de secuencia positiva, también pueden ocupar secuencia negativa. Y ya tienen los resultados, o sea, tienen los datos de cómo debiese ocurrir. En este caso lo mismo, secuencia positiva, en el caso de la carga trifásica equilibrada en estrella, y por lo tanto en secuencia negativa, ¿qué va a pasar? Que estos ángulos van a cambiar. El 90 menos 30 y menos 150, esos ángulos cambian. Por lo tanto, los ángulos de las corrientes van a cambiar, pero básicamente es lo mismo. Es como tomar este diagrama fasorial, y sobre el eje 0, que pasaría por el punto central, ¿no es cierto? Darlo vuelta, entonces B sub AN se va a venir hacia abajo, 90 grados hacia abajo. Y los otros, estos ángulos, o sea, estos fasores van a subir. Y por lo tanto, estas corrientes van a cambiar de ubicación. Pero la corriente del neutro total, en este caso que es estrella equilibrada, tiene que ser igual a 0. No hay otra posibilidad. Entonces ya tienen referencia a dónde debiesen llegar. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Se entiende la idea o no? No sé si están muy silentes porque hay poca gente o porque hace mucho calor. Tengo 13 participantes. Ambas cosas. Ya, ok. Sí, como que enero es una lata estar en clase además. Bueno. Lo último que me queda ver es las cargas trifásicas en estrella desequilibradas. Entonces, en el caso de las cargas desequilibradas es lo mismo. Es exactamente esto mismo. La única diferencia respecto al caso anterior es que
al menos una de las cargas tiene que ser distinta de las otras. Y eso es todo. Pero las ecuaciones, la suma de todas las corrientes es igual a 0. El cálculo de la corriente de la línea A o de la fase A, de la fase B y de la fase C, se hace de la misma manera. Es decir, se ocupa la ley de Ohm. La única diferencia que vamos a encontrar es que como las cargas están desequilibradas, lo esperable es que las corrientes sean distintas. Y al ser las corrientes distintas, I sub A, I sub B, I sub C, o las corrientes de fase, al ser distintas, entonces la suma no va a ser igual a 0. La suma de I sub A más I sub B más I sub C va a ser distinto de 0 y por lo tanto I sub N va a ser distinto de 0. Eso es lo esperable. Vamos a ver si eso es cierto. Miren, inmediatamente un ejercicio. Sea un conjunto de cargas dispuestas en estrella, con impedancia ZA5 ángulo 28, ZB 2 ángulo 30 y ZC 8 ángulo menos 15. Ustedes se fijan, las tres impedancias totalmente distintas. Por lo tanto, el desequilibrio absoluto, el caos absoluto, el desequilibrio por completo, y un voltaje de línea de 380 volts en secuencia positiva. Todo está desarrollado sobre la base de la secuencia positiva. Entonces nos piden lo de siempre, calcular las corrientes de fase del neutro y dibujar el diagrama fasorial. Está todo calculado. Entonces, corriente I sub A, que es la corriente de la fase A, voltaje B sub N dividido por ZA. Ni siquiera necesito mirar el dibujo porque está hecho expresamente para que todo sea muy similar en las formas de la nomenclatura. Entonces, B sub N, recuerden que B sub N es la corriente, es el voltaje de fase, y aquí me están hablando del voltaje de línea. Este es el B sub AB, B sub BC, B sub CA, a eso se refiere, ¿no? Entonces tengo que dividir los 380, lo divido por raíz de 3, me da 220, y el ángulo es el que tengo que tomar de la secuencia positiva. 220 ángulo 90, la impedancia 5 ángulo 28, ya lo habíamos calculado, es 44, pero ahora es ángulo de 62 grados, porque tenemos 28. Después, I sub B, 220 ángulo menos 30 por ser secuencia positiva, y la impedancia B, 12 ángulos de 30. 30 menos 30 menos 30, me da menos 60, 220 dividido por 12, 18,3. Ya tenemos aquí grandes diferencias. 44 en el primer caso, 18,3. Las magnitudes ya son distintas. Ahí ya tenemos la primera noción de desequilibrio. Entre 62 y menos 60 hay 122 grados. Ya no tenemos los 120 que esperábamos. Estamos muy cerca, uno podría decir, estamos en el límite, pero ya no son los 120. Y la corriente de I sub C, 220, ángulo menos 150 dividido por 8, ángulo menos 15. Fíjense, 27,5, ya la magnitud cambió nuevamente. Esta es la segunda magnitud. Y el ángulo es menos 135. Entonces ya no tenemos entre 62 y menos 135 no tenemos 120 grados, y entre 60 o menos 60 y menos 135 tampoco hay 120 grados. Por lo tanto, el desequilibrio aquí es absoluto. Dibujamos nuestra referencia, primero B sub AN, B sub BN y B sub CN, eso es nuestra fuente. Y respecto de eso, que ya están en 90, positivo el B sub AN, menos 30 el B sub BN y menos 135 el B sub CN, entonces dibujamos las corrientes I sub A, I sub B y sub C. Entonces tenemos aquí I sub A, este es I sub A, I sub B. Bueno, fíjense que nuevamente 5 ángulo 28 implica un circuito inductivo, luego la corriente va en atraso respecto del voltaje, y eso es claro. Recuerden que esto gira en sentido antihorario. Entonces primero pasa B sub AN y luego pasa I sub A. Está correcto entonces esa interpretación. I sub B es 220 ángulo menos 30 y la corriente me dio 18 ángulo menos 60. O sea, aquí tengo el B sub B y aquí tengo I sub B. Una magnitud distinta, y el ángulo es menos 60. Entonces fíjense que nuevamente, como la impedancia aquí, 12 ángulo 30, como el ángulo es positivo, esto me indica que la impedancia es inductiva, y si la impedancia es inductiva, entonces la corriente debe ir en atraso respecto al voltaje. El voltaje va primero, el voltaje va en adelanto respecto de la corriente. ¿Qué corriente? La corriente I sub B en este caso. Pero en el caso de I sub C, fíjense que la impedancia es capacitiva por el ángulo de la impedancia.
8 ángulos menos 15, el menos 15 me indica que es una impedancia capacitiva, y en el caso de la capacitancia, entonces la corriente adelanta al voltaje. Y fíjense que esto es lo que está sucediendo. Esta es la corriente sub C y este es el voltaje que la origina, B sub C, N. Entonces, al girar esto, en este sentido, en el sentido anterior, primero en este caso va a pasar la corriente y luego el voltaje. O sea, en esta fase el voltaje va a ir en atraso, en las otras fases, en las otras dos, el voltaje va en adelante. Es decir, adelanto respecto de su propia corriente. En el caso de la fase C, el voltaje va en atraso respecto de su propia corriente. En otros casos, no. Ahora, fíjense cómo las corrientes son distintas y hacemos la operación, y voy a calcular aquí, voy a usar la calculadora. Voy a encenderla y decirle que está en complejo. Entonces sumamos los 44 ángulos de 62 grados, más en los 18.3, 1, 2, 3, 4, y el ángulo es de menos 60, y sumamos la última corriente, que son los 27,5, 27.5, y el ángulo de los 27,5 es menos 135, menos 135. Y me dice que la parte real de esta corriente por el neutro es 10.3779, 10.3780 tengo yo ahí, y esa es la parte real, y la parte imaginaria es 3.5272 aproximadamente, 3.5272. Entonces eso lo pasamos a rectangular, perdón, a polar, Tengo entonces 10.96, 10.96, y el ángulo, sí, igual, 18.77. Los 18,8 grados. Entonces fíjense que la corriente del neutro ahora no es igual a cero. Es decir, por el neutro de la red va a haber una circulación de corrientes. Esto es lo más común, ¿eh? Lo que se trata aquí de hacer es que las cargas estén lo más equilibradas posible. Las impedancias sean lo más equilibradas posible. Y eso sería todo. Ahí terminamos con la materia. ¿Dudas, consultas? Profe, Dígame. consulta, de casualidad, ¿no tendrá alguna pauta para la evaluación 2? Que yo al menos saqué un puntaje regular, Sí, entonces no sé si me equivoqué, como sí, para tener sí, claridad. sí la tengo que subirla. Si ayer me comprometí a subirla, la voy a subir más tardecito ya. Oh, ok. Y de la, no sé si podría recibir la de la 1 porque no sé si la tengo como para tener la mano también. Ya, sí la puedo subir, se las puedo enviar a los correos. Muchas gracias, Sí, no hay profe. problema. Que tenga un buen día, un buen término Ya, del día, gracias profe. igual. Perdón, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe. No, Eh, profe, todo bien. ya, mire, lo último que les comentaba el otro día, quiero comentarles, no tengo ninguna foto, pero eh, las cargas en estrella son bastante comunes en cuanto a, eh, ¿cómo se llama? Distribución de energía eléctrica en baja tensión. ¿Qué me refiero con esto? Denme un segundito, por favor, y les voy a hacer un dibujo. Espero hacerlo. Le quiero insertar aquí una copiamos para que vean una parte más práctica, para que se les vea más. Entonces voy a borrar esto. Ahí. Entonces, yo no sé, ayer les comentaba si alguien vivía en una casa donde pudiese tener un poste de la luz cercano. Fíjense que hoy día nuestros domicilios, muchos de los domicilios nuestros, hoy día son muy similares. Entonces voy a dibujar, supongamos que aquí tengo una casa, asumamos que esta es una casa, y si ustedes se dan cuenta, probablemente la casa de ustedes y la casa de su vecino sean casi iguales, solo que están al revés.
¿Y eso por qué sucede? Porque los arquitectos con el AutoCAD lo que hacen ahora es que dibujan una sola casa y después simplemente la giran y tienen dos casas distintas. Y esas dos casas las vuelven a girar y van a tener cuatro casas distintas. Entonces es muy fácil ahora hacer eso. Supongamos que tengo una casa eh, y esta casa la voy a repetir. Aquí es lo que hice. Copiar, eso es lo que quiero hacer. Pegamos. Segunda casa y pegamos. Y supongamos que tenemos la tercera casa. Y tenemos las tres casas, entonces, tres casas cualquiera. Entonces, ¿qué se espera, qué se pretende hoy día? ¿Y por qué las casas se construyen muy parecidas, o prácticamente iguales, en las villas? Porque se espera que a esas casas vaya a vivir un grupo familiar que sea más o menos similar. El mismo número de integrantes de la familia, probablemente, con costumbres muy similares, y por lo tanto se estima que el consumo eléctrico, al ser las mismas cantidades de personas, tener prácticamente gustos muy similares y consumos muy similares, entonces se espera que su consumo eléctrico sea equilibrado, sea igual. ¿Ya? Entonces, lo que sucede, lo que se hace ahora es que se coloca, voy a colocar aquí este es un poste de la energía eléctrica que está en las afueras, y en este poste, como yo les comentaba, circulan, hay 5 líneas. Eso lo pueden mirar probablemente mirando el poste que esté más cercano a su casa. Entonces se me olvida sacarle una foto de un poste que al lado fuera de mi casa, nunca me acuerdo de sacarle una foto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces si yo miro en el poste en forma vertical, hay 5 conductores. El conductor superior es el neutro. Por lo tanto, desde el neutro, y eso es lo que hay que mirar, del neutro yo voy a la primera casa, del neutro voy a la segunda casa, copiar y pego, de aquí del mismo neutro, voy a la segunda casa, y desde el neutro voy a la tercera casa. Porque todos nuestros domicilios necesitamos un neutro. Pero las fases cambian. Entonces vamos a asumir que esta primera casa se hace una unión. Una unión desde el segundo conductor. Ustedes pueden ver que a sus domicilios llegan dos conductores. Si no es un cable concéntrico, se pueden ver de dos conductores. Después, a la segunda casa, va a llegar desde el tercer conductor contado desde arriba hacia abajo. Y a la cuarta casa va a llegar desde el cuarto conductor contado desde arriba hacia abajo. Entonces, estos son conexiones monofásicas, porque va una fase y el neutro, una fase y el neutro y una fase y el neutro. Entonces, como son tres fases, y lo que está aquí, la conexión que hay aquí es una conexión trifásica en estrella, y este es el neutro de la estrella, entonces se estima que las personas que viven en la casa 1, en la casa 2 y en la casa 3 tienen aproximadamente la misma cantidad de personas, los mismos gustos, las mismas costumbres, muy similares. Por lo tanto, se espera que sus consumos sean equilibrados. Eso nunca va a ser así, es muy difícil que sea así, pero se trata de que los consumos sean similares, sean parecidos. Por esa razón es que la mayoría de estas casas son prácticamente iguales. Si ustedes ven el plano de esta casa y ven el plano de la casa de al lado, la única diferencia es que uno está en un sentido y el otro está en sentido contrario. Y si miran este, probablemente esté patas para arriba respecto de las dos anteriores.
porque eso es lo que hoy día es muy común de hacer, muy rápido de hacer. Entonces aquí lo que tenemos es distribución en estrella, pero las cargas es muy probable que estén desequilibradas. Entonces, para evitar un poco ese desequilibrio ex profeso, lo que se busca primero que nada que las casas sean muy iguales, y al ser las casas similares, la instalación eléctrica va a ser similar, digamos, la cantidad de enchufes, la cantidad de iluminación va a ser muy similar. Ahora el uso hace la diferencia. Y para completar la idea, el último conductor, el de más abajo, es la fase para el alumbrado público, que eso lo paga la municipalidad. Entonces, esta es una típica distribución en estrella dentro de cualquier ciudad. Eso para complementar un poco la idea. No quedó muy bonito el dibujo, pero espero que se haya entendido la idea. Bien, jóvenes, dudas, consultas, comentarios. Ya. Muy bien, nos vemos entonces el Profesor, una viernes. consulta. Sí, dígame. Estaba revisando el canal de YouTube y me da la impresión de que faltan las clases del 4 y 12 de enero. Del 4 y el 12. El 4 fue un día en el que todos habíamos faltado porque parece que no habíamos equivocado el link, pero Sí, probablemente el sí, 12... porque las otras todas las he subido, y la de ayer la subí también. Sí, lo de ayer está, pero el 12 de enero ¿hubo clases o no? El 12 de enero, déjame revisar el calendario, porque el 12 de enero no, porque ahí fue cuando nos confundimos. A ver, el 11 fue que tomamos la prueba, ¿no es cierto? Sí, 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 el 11, por lo tanto no hay clase el 11. El 12 no, porque ahí fue cuando nos confundimos de sala, si mal no recuerdo. eso creo que había sido el 4 de enero. O el 4 fue, a ver, déjame mirar. Dame un segundito, por favor, porque si no la tengo que subir. Porque yo tengo todas las clases aquí, videos. Aquí están las del segundo semestre. El 5 de... No, sí tuvimos clase el 5 de enero. El 21 de diciembre, el 5 de enero, el 6 de enero, el 8 de enero y el 18 de enero. Entonces tengo que subirlas. Si no están, las voy a subir enseguida. Voy a esperar que se grabe esta y las subo las que tenga pendiente. Porque las Ok, tengo profesor. todas aquí. ¿Ya? Ya, gracias por aclararme eso. Bien, jóvenes, ¿alguna otra cosa más? Nos encontramos el viernes a las 5. Yo les voy a tener algunos ejercicios y hacemos un par de ejercicios. Ok, profe, que esté bien. Gracias igual, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Profe. chao.